si tiene normas específicas para los recursos de revocatoria y de reposición, son esas las que debemos seguir y no las de la ley de organismo judicial. Ojo, porque son distintos los plazos y es distinto el trámite, pero el que seguimos es el del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces decíamos el recurso de reposición. El recurso de reposición procede en varios supuestos. Tenemos una resolución que va a ser objeto del recurso de reposición y que podría ser cualquiera de estas. Un auto originario de una sala, que es el supuesto general que establece la norma, pero no es el único. Dice el 600: los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de la sala dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. ¿Qué es un auto originario de una sala? Un auto originario de una sala es aquel que la sala no dicta como consecuencia de su conocimiento en apelación de otro auto, sino que es por una situación que nació ahí ante la misma sala. Entonces, un ejemplo típico de eso es: hay algunas excepciones que son admisibles en la segunda instancia. Si se plantea una excepción de estas y se tramita en la segunda instancia, pues obviamente la sala va a emitir un auto respecto a esas excepciones. Estas excepciones solo se conocieron ante la sala. Nunca el juez de primera instancia dictó una resolución respecto a esas excepciones. Entonces, ese auto no es un conocimiento en apelación que esté teniendo la sala, ni es un conocimiento como consecuencia de un recurso de apelación. Por supuesto, el expediente estaba ante la sala porque se estaba tramitando un recurso de apelación, pero era un recurso de apelación de otra cosa, a lo mejor de la sentencia o de unas excepciones previas o lo que ustedes quieran. Pero las excepciones estas que se plantearon ante la sala no fueron conocidas por el juzgado de primera instancia. Entonces, en ese caso, ese auto que resuelva esa excepción que se planteó directamente ante la sala es un auto originario de esa sala y por lo tanto podría plantearse en su contra un recurso de reposición. Entonces, digamos, si yo planteo excepciones previas ante el juez de primera instancia, obviamente planteo excepciones previas, el juez la resuelve y yo apelo ese auto que resuelve las excepciones previas, la sala conoce en apelación y resuelve en segunda instancia las excepciones previas, ese auto que dicta la sala no es originario. Ese es un auto que dictó por precisamente su conocimiento de ese recurso de apelación del auto de excepciones previas. Entonces, serían solo aquellos planteamientos que se hayan hecho ante la sala y que no se hayan hecho ante el juez de primera instancia. Cuando la sala lo resuelve a través de un auto, en contra de esos autos puede plantearse el recurso de reposición. El otro supuesto dice una resolución de la Corte Suprema de Justicia que infringe el procedimiento antes de que se dicte sentencia. Sigue diciendo el mismo artículo: procederá asimismo la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando no se haya dictado sentencia. Como vamos a ver cuando veamos el recurso de casación, el recurso de casación es un recurso muy complejo en cuanto a su planteamiento, los requisitos formales que tiene, y que lamentablemente muchas veces los recursos de casación se quedan en el conocimiento de requisitos formales. El cumplimiento de esos requisitos formales es más o menos complejo, pero sobre todo el fondo, el decidir qué caso de procedencia voy a utilizar, etcétera, etcétera, es una situación bastante compleja. Pero el trámite del recurso de casación es una cosa bien sencilla. Se van a pedir los antecedentes y todo está bien, se señala de llevar para la vista y se acabó. Entonces, son estas resoluciones en contra de las cuales podría plantearse un recurso de reposición. La resolución que rechace el recurso de casación podría ser objeto de un recurso de reposición. La resolución que le dé trámite a un recurso de casación podría ser objeto de un recurso de reposición, y la resolución que señale día y hora para la vista, y se acabó. No hay más resoluciones que pueda dictar la Corte Suprema de Justicia en las cuales pudiera infringir el procedimiento. Entonces, ese sería el segundo supuesto de procedencia del recurso de reposición.
Y lo último que está aquí dice: sentencia en juicio sumario de responsabilidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Código Procesal Civil y Mercantil, dentro de los juicios sumarios respecto a los cuales se establece alguna regulación específica, tiene la deducción de responsabilidad civil en contra de un funcionario o empleado público. Si un funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo me causa daños y perjuicios, yo lo puedo demandar. Eso lo van a ver el próximo semestre. Yo lo puedo demandar, y si lo demando, lo tengo que demandar por la vía del juicio sumario. Pero si se da el caso de que ese funcionario o empleado público sea un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la ley establece ahí unas disposiciones especiales respecto a cómo se integraría el tribunal que va a conocer ese juicio sumario. Y entonces establece, respecto al recurso que se podría plantear ahí, dice el artículo 248: contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, hablando en general del juicio sumario de responsabilidad civil. Pero si se tratara de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrán más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Entonces, es el único caso en el que en contra de una sentencia se puede plantear un recurso de reposición, no de ampliación. ¿Estamos claros con eso? Entonces, esos serían los tres supuestos de procedencia del recurso de reposición. Entonces está la resolución impugnada, cualquiera de estas. La notifica, y dentro de las 24 horas siguientes se interpone el recurso. Hay una audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días, y luego el auto que resuelve el recurso dentro de los 3 días siguientes. Establece el código respecto al procedimiento. El litigante puede pedir la reposición de los autos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. El 601 de la solicitud se dará audiencia a la parte contraria por 2 días, y con su contestación siguiente el tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. Y se acabó. Se acabó el trámite del recurso de reposición. ¿Tú ves hasta aquí? ¿Sí? A mí no me queda claro qué es lo que se obtiene con el recurso de reposición. O sea, en el de ampliación está claro qué es lo que pasa, y en el otro, pero en este es como ¿qué busca la parte en el tribunal? Tanto en el recurso de revocatoria como en el de reposición se busca lo mismo. Usted pretende lo mismo, solo que le da distinto nombre. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Que se quede sin efecto la resolución que es objeto del recurso, el decreto en el caso del recurso de revocatoria, o este auto o sentencia en el caso del recurso de reposición, que se quede sin efecto, y que en sustitución de esa resolución el juez dicte otra que usted considere apegada a derecho. Entonces, por ejemplo, si fuera un recurso de revocatoria, el ejemplo que hemos venido manejando en contra del decreto que ordenó abrir a prueba el juicio ordinario por el plazo de 15 días, entonces usted diría que se declare por lugar y presente el recurso de revocatorio interpuesto en contra del decreto de fecha tal. En consecuencia, se revoca el decreto impugnado, y resolviendo conforme a derecho, se ordena abrir a prueba el presente juicio por el plazo de 30 días. Si fuera esto otro, digamos, veamos el ejemplo este de la excepción que le digo que se podría plantear ante una sala. Con 609, si no estoy mal. No, 608. Dice: pueden las partes, dentro de los términos señalados en el artículo 606, que vamos a ver cuáles son, alegar nuevas excepciones nacidas después de contestada la demanda y pedir que se abran a prueba. La solicitud se tramitará con incidente. Entonces le resuelven a usted esa excepción, digamos que fue una excepción de transacción. Entonces esta es ya después de contestar la demanda, usted y yo, que somos contrapartes en el juicio, celebramos una transacción, y ante la sala usted plantea su excepción de transacción. La resuelve, y en el auto que resuelve la excepción, la sala le declara sin lugar su excepción. Entonces usted plantea un recurso de reposición en contra de ese auto que le declaró sin lugar su excepción. Ojo, estamos hablando de una excepción que usted planteó ante la sala, no ante el juez de primera instancia. La sala se le resuelve, se le declara sin lugar. Usted plantea su recurso de reposición, y como petición de fondo pide que se declare con lugar el presente recurso de reposición. En consecuencia, se reponga el auto impugnado
resolviendo conforme a derecho, se declara con lugar la excepción de transacción, en consecuencia que el litigio ha quedado saldado en virtud de la transacción celebrada entre las partes, con el impuesto. ¿Estamos viendo dudas? Lo siguiente entonces es el recurso de apelación. Este recurso es importante tener en cuenta que es el único recurso que da acceso a la segunda instancia. En todos los demás casos estamos hablando de medios de impugnación que no implican la formación de otra instancia. Discutible en el caso de la casación, que tal vez hablamos un poco de eso si hay oportunidad, pero el tema es que la ley, la Constitución de Guatemala establece que en ningún proceso puede haber más de dos instancias. Pueden haber procesos de una instancia, pero no pueden haber procesos que sean de más de dos. Por ejemplo, el juicio oral de ínfima cuantía de única instancia, pero no pueden haber procesos de más de dos instancias. La mayoría de los restantes tienen dos instancias, pero no pueden tener más. Entonces, el único recurso que me permite ir de la primera instancia a la segunda instancia es el recurso de apelación. Y yo podría ir de la primera instancia a la segunda instancia en cuanto a cuestiones más o menos accesorias, por llamarlo de alguna forma, como podría ser cualquier incidente, incluyendo las excepciones previas, o podría ir de la primera a la segunda instancia en cuanto al fondo del asunto, si es que el juez de primera instancia dictó su sentencia y alguna de las partes plantea un recurso de apelación contra esa sentencia. Entonces, tenemos una resolución que va a ser apelada. Ahí deberíamos detenernos un poco en cuanto a cuáles son los casos de procedencia del recurso de apelación. El Código establece en su artículo 602 que, salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en puerta separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. Ya. Entonces, detengámonos un poco más en estos casos de procedencia. Dice, salvo disposición en contrario, es importante tener eso en mente, únicamente son apelables, primero, los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso. Y entonces ahí hay bastante tela que cortar, porque dicen los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso. Y entonces es un tema en el que no sé si es la ley la que no sigue una terminología uniforme o una regulación uniforme, o es en la práctica que se determinó el tema. Porque respecto a que las excepciones previas le pongan fin al proceso, dijimos en su momento que una consecuencia de la mayoría de excepciones previas es ponerle fin al expediente o al proceso. Y dijimos que hacíamos esa distinción especialmente porque en el recurso de casación, veamos unos cuantos artículos más adelante, en el recurso de casación establece el artículo 620. El recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia constituidos expresamente por las partes que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. Entonces, si vemos que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía, o el 602 cuando dice que pongan fin al proceso, parecería que estamos hablando de una misma cosa. Y entonces, si el artículo 602 dice excepciones que pongan fin al proceso, parecería que estamos hablando de lo mismo del recurso de casación, como les decía yo, y lo vamos a ver con detenimiento cuando lleguemos al tema. En el recurso de casación, en líneas generales, se admite recurso de casación en contra de autos de segunda instancia que resuelvan excepciones de previas, de caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción, lo que en la doctrina se conoce como excepciones mixtas, aquellas que se plantean como previas y tienen efectos de perentorias, es decir, tienen efectos en cuanto al fondo del asunto.
además ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia, no le ponen fin al proceso porque el mismo asunto se puede corregir la deficiencia y volverlo a plantear presentando otra vez la demanda. Entonces, pero esto es algo que funciona para el recurso de casación. Por favor, no se me vayan a perder aquí, esto es bien importante. Es algo que funciona para el recurso de casación, pero en la práctica para el recurso de apelación funciona de forma totalmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica el recurso de apelación procede en contra del auto que resuelva cualquier excepción previa, no solo las que le ponen fin al proceso, sino cualquier excepción previa. Hablando del juicio ordinario y también del sumario, hay que tener cuidado ahí porque en el juicio oral el auto que resuelva las excepciones no es apelable. Pero a lo que quiero llegar con esto es que hablando del juicio ordinario, que es nuestra materia esta semestre, no se aplica esa última parte donde dice las excepciones previas que pongan fin al proceso, sino cualquier excepción previa que se resuelva es apelable. Imagino que en parte el fundamento del por qué se admite recurso de apelación en contra de un auto que resuelva cualquier excepción previa que ponga o no fin al proceso, lo encontramos en el hecho de que, como vimos en su momento, el auto que resuelve la excepción previa de incompetencia es apelable. La ley específicamente tiene algunas disposiciones sobre cómo se resuelve la apelación en esos casos. Entonces me imagino que la lógica detrás de todo esto es: si la excepción previa de incompetencia, que no solo no le pone fin al proceso, sino ni siquiera le pone fin al expediente, el auto que la resuelve es apelable, pues con mayor razón el auto que resuelva cualquier otra excepción, como la independencia, demanda defectuosa o cualquier otra que ustedes se le soporte. Entonces el hecho aquí es que en cuanto a ese primer supuesto de procedencia, estamos claros que es apelable el auto que resuelva las excepciones previas en general. Y después vamos a ver las limitaciones al recurso de apelación, pero por el momento quedémonos con que nos olvidamos en ese artículo 602 de esta parte que dice que pongan fin al proceso. Cualquier auto que resuelva excepciones previas es apelable. Luego, las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, y si no hay problema, la regla general es que la sentencia de primera instancia es apelable. Ya vamos a ver también que hay un par de excepciones, pero la regla general es que esa sentencia es apelable. Y dice: así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada. Si se recuerdan, decíamos que la ley del organismo judicial tiene dos clasificaciones de incidentes. Una que los divide en aquellos que afectan el asunto principal y por lo tanto se tramitan en la misma pieza de autos, y los que no afectan el asunto principal y por lo tanto se tramitan en cuerda separada. Y la otra clasificación es aquellos que se refieren a cuestiones de hecho, por lo tanto se abren a prueba, y los que no se refieren a cuestiones de hecho, por lo tanto no se abren a prueba. Pero en esa primera clasificación, en la que separa los incidentes entre aquellos que se tramitan en la misma pieza principal y los que se tramitan en cuerda separada, esta norma parecería ser que nos indica que solo son apelables los autos que resuelvan los incidentes que se tramitan en cuerda separada. Ahora, la ley del organismo judicial a este respecto, y ojo que aquí el artículo empieza diciendo salvo disposición en contrario. Entonces ahí, si nos vamos a la ley del organismo judicial, y la ley del organismo judicial establece en el artículo 140 en cuanto a la resolución de los incidentes: el juez resolverá el incidente al plazo, la resolución será apelable, salvo los casos en que las leyes que regulan materias especiales excluyan este recurso o se trate de incidentes resueltos por tribunales colegiados. El plazo para resolver el recurso cuando proceda su interposición será de 3 días. Entonces, establece aquí la norma una regla distinta a esa que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil decía los autos que resuelvan incidentes que se tramiten en cuerda separada. Ahora la ley del organismo judicial dice no,
los autos que resuelvan incidentes son apelables. No importa si se tramitó en la misma pieza principal o se tramitó en cuerda separada, el auto es apelable. Esa es la regla general. La excepción a la regla es cuando las normas que regulan materias especiales excluyen este recurso. Que vamos a ver que hay casos en los que la ley restringe el recurso de apelación en función del tipo de proceso del que estemos hablando. Así, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, en la ejecución en día del premio, en el juicio oral, no todas las resoluciones son apelables. Entonces, en esos casos sería esa excepción a la regla de que habla el artículo 140 de la ley del orden judicial. Pero la regla general es el auto que resuelve un incidente es apelable sin importar si se tramitó en cuerda separada o se tramitó en la pieza principal. Y ya luego el siguiente párrafo, pues no da mayor complicación. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. Se acabó. Esas son como las disposiciones generales en cuanto al recurso de apelación. Luego van existiendo algunas disposiciones específicas por ahí dispersas en la ley que les van diciendo que esta resolución es apelable y esta resolución es apelable y esta resolución es apelable. Es importante tener en cuenta sobre todo tres que están en la ley del ordenamiento judicial. Para empezar, el artículo 66 de la ley del ordenamiento judicial habla de las facultades de los jueces y dice: los jueces tienen facultad, literal C, para rechazar de plano bajo su estricta responsabilidad los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas sin necesidad de formar artículo o hacerlo saber a la otra parte. La resolución deberá ser razonada, será apelable y si el Tribunal Superior confirma el resuelto, una multa, etcétera, etcétera. Pero entonces establece ahí esa regla general de que la resolución será apelable. Luego, el artículo 67 de la ley del ordenamiento judicial establece la facultad para el juez de iniciar el procedimiento. Y entonces dice la literal D en la segunda oración: el auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable, excepto cuando haya sido dictado por un tribunal colegiado en toda clase de juicios, y algunas otras disposiciones que después vamos a comentar. Pero importante aquí tener en cuenta que el auto que resuelva la enmienda del procedimiento es apelable, y habría que tener muy presente, subrayar mentalmente ahí el hecho de que es apelable en toda clase de juicios, y después vamos a volver sobre ese tema. Y finalmente el 140 de la ley del ordenamiento judicial, del que ya hablamos: el auto que resuelva un incidente es apelable, a no ser que las resoluciones específicas de alguna materia excluyeran ese recurso. Entonces, así tenemos establecidas ya las reglas generales de qué es apelable en el proceso civil. Como les digo, todavía si buscamos encontraremos por ahí perdidas algunas disposiciones específicas que nos señalen otras cosas que son apelables, pero muy particulares. Las disposiciones generales serían esas. ¿Dudas hasta aquí? En los casos de procedencia del recurso de apelación, ¿no? Bueno, entonces, si ya tenemos claras las reglas generales de cuándo procede el recurso de apelación, ahora veamos algunas restricciones o limitaciones al recurso de apelación en función especialmente del tipo de proceso del que estamos hablando. Todo esto que vimos son reglas generales: que es apelable la sentencia, que es apelable el auto que resuelva las excepciones previas, que es apelable el auto que resuelva un incidente, el auto que rechace un recurso frívolo o improcedente, etc. Son disposiciones generales. Y cuando no tenemos alguna disposición específica que nos diga lo contrario, entonces aplicamos esa regla general. Así, por ejemplo, en el juicio ordinario no tenemos alguna norma que nos restrinja el recurso de apelación. Por lo tanto, en el juicio ordinario todas estas resoluciones de las que acabamos de hablar son apelables. Pero hay algunos otros procesos que por
tienen restringida la procedencia del recurso de apelación. El primero de ellos sería el juicio oral. En el juicio oral dice el artículo 209, en este tipo de proceso solo será apelable la sentencia, nada más. Entonces ahí no es apelable el auto que resuelva las excepciones previas, no es apelable el auto que resuelva cualquier otro incidente, no es apelable la resolución que rechaza un recurso por procedente, etc. Solo vamos a comentar después lo de la enmienda del procedimiento, que les dije que mentalmente subrayaran esto en cualquier clase de juicio. Fuera de eso, el tema de la enmienda del procedimiento, todas las demás resoluciones no son apelables. Lo mismo pasa con el juicio sumario de desocupación. El artículo 243 dice: solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Aquí agrega algo más, ya no solo la sentencia, sino también el auto que resuelva las excepciones previas, pero solo esas dos cosas. 243. Ojo, que esta es una norma específica del juicio sumario de arrendamiento o de desocupación. No es aplicable a los otros juicios sumarios. Entonces, por ejemplo, el juicio sumario de responsabilidad civil de funcionario de empleo público, en los interdictos o en cualquiera de los otros juicios sumarios, esta regla no aplica. Luego, para la ejecución en vía de apremio, el artículo 325 establece que solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación. Nada más. Y el 334, hablando del juicio ejecutivo, que dice: en el juicio ejecutivo únicamente el auto en que se deniegue el trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. Entonces, todos estos son casos en los que, por el tipo de proceso del que estamos hablando, la ley restringe la procedencia del recurso de apelación. Y entonces ya no son todos esos supuestos generales, sino solo estos que nos dice la norma. ¿Sí? Y solo me puede decir el artículo de la ejecución en vía de apremio. 325. Gracias. Entonces, tenemos la regla general o las reglas generales. Luego tenemos unas limitaciones a esas reglas generales en función del tipo de proceso del que estamos hablando. Pero luego tenemos todavía una excepción a la regla, que es el caso de la enmienda del procedimiento. En la enmienda del procedimiento es el único caso en el que la ley, cuando regula la procedencia del recurso de apelación, tiene ese agregado de toda clase de juicios. Entonces, el auto por el que se disponga la enmienda del procedimiento es apelable, sin importar si estamos hablando de un juicio oral o de un juicio ejecutivo, de una resolución en vía de apremio o de un juicio sumario de desocupación, que son estos que por el tipo de proceso tienen limitada la procedencia del recurso de apelación. Aún en cualquiera de todos esos casos, el auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable. La única excepción a esa regla es la que establece el mismo artículo 67 de la ley del ordenamiento judicial, que es cuando la enmienda del procedimiento la haya acordado un tribunal colegiado. Pero fuera de eso, sin importar el tipo de proceso del que estamos hablando, el auto sería apelable. ¿Dudas entonces en cuanto a la procedencia del recurso de apelación? ¿Ahí? Entonces, vayamos viendo cómo funciona el trámite. Tenemos la resolución que va a ser apelada, que según lo que dijimos podría ser un auto o una sentencia. Se notifica y dentro de los 3 días siguientes se puede plantear el recurso de apelación. Dice el código a este respecto, en su artículo 602, último párrafo: el término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Entonces tenemos un plazo de 3 días para interponer el recurso de apelación, y ante el planteamiento del recurso de apelación podría pasar una de dos cosas. El juez de primera instancia me puede otorgar el recurso de apelación, es decir, admitir para su trámite el recurso de apelación y ordenar que se traslade eso ante el Tribunal Superior,
o bien me podría rechazar el recurso de apelación. ¿Por qué me podría rechazar el recurso de apelación? No me lo puede rechazar bajo el supuesto o bajo el argumento de que su resolución está bien. Me lo puede rechazar en el caso de que sea extemporáneo o en el caso de que la resolución contra la que yo estoy planteando el recurso de apelación no sea apelable. Entonces, por ejemplo, si yo planteo un recurso de apelación en contra del auto que resuelve excepciones previas en un juicio oral, como vimos en el juicio oral solo es apelable la sentencia, por lo tanto en ese caso el juez me podría rechazar ese recurso de apelación. Pero si yo, por ejemplo, planteo igual un recurso de apelación en contra del auto que resuelve excepciones previas en un juicio sumario y el juez me lo rechaza bajo el argumento de que la resolución no es apelable, entonces ahí obviamente la resolución del juez está errada. Entonces en ese caso lo que puedo plantear yo es un recurso de hecho, y vamos a ver en un momento qué consiste. Básicamente es ir ante la sala a pedirle que le tramite mi recurso. Entonces si me deniega el juez el recurso de apelación, planteo curso de hecho, y si me lo otorga, entonces ya va a empezar a funcionar el trámite de la segunda instancia. Lo que hace el juez es otorgar el trámite del recurso de apelación y ordenar que se eleven las actuaciones al Tribunal Superior. Ahí hay varias cosas que mencionar respecto a esta elevación de las actuaciones. Primero, ¿quién es el Tribunal Superior? Depende de quién es el que haya conocido en primera instancia. Porque si en primera instancia conoció un juez de paz, aunque no hay una norma que lo diga expresamente, el que conoce en apelación es un juez de primera instancia. La ley parecería estar hecha solo para el caso de que el que conoció en primera instancia sea un juez de primera instancia, porque habla de la sala y de la sala, pero si el que conoció en primera instancia fue un juez de paz, por la práctica nos manda que el que conoce en apelación es un juez de primera instancia. Luego, si el que conoció en primera instancia fue un juez de primera instancia, pues entonces ahí sí será una sala de la Corte de Apelaciones la que conocerá en apelación. Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta ahí, en cuanto a la elevación del expediente, es qué es lo que se va a elevar. El recurso de apelación, en líneas generales, como está concebido doctrinariamente, tiene dos efectos: el efecto suspensivo y el efecto devolutivo. El efecto suspensivo consiste en que, como su nombre lo dice, se suspende el conocimiento del proceso ante el juez que estaba conociendo en primera instancia y va a conocer únicamente en cuanto al recurso de apelación el tribunal que sea. Y el efecto devolutivo consiste en atribuirle competencia a ese tribunal de alzada precisamente para que conozca esa materia del recurso de apelación. Entonces, esos son los efectos genéricos de conformidad con la doctrina del recurso de apelación. Y cuando se hizo el código, así estaba concebido, para que tuviera ambos efectos. La ley no lo dice tan expresamente, pero así estaba concebido. Entonces, si vemos, por ejemplo, el artículo 605 del código, dice: al admitir la apelación, el juez, previa notificación a las partes, enviará los autos originales al Tribunal Superior con nota de remisión. Dice los autos originales, no dice una parte de los autos originales. Los autos originales es todo. Entonces, como ordena que se vaya todo, pues obviamente hasta por una cuestión de lógica, si ustedes quieren, sin expediente el juez no puede seguir resolviendo. Por lo tanto, el recurso de apelación, como se concibió cuando se hizo el Código Procesal Civil Mercantil, era para que siempre tuviera esos efectos suspensivos y por lo tanto esa elevación de los autos fuera de todo el expediente completo. Sin embargo, con unas reformas que se hicieron ya a estas alturas hace bastante años, en 1997, a la ley del organismo judicial, para tratar de
acelerar en cierto punto o de evitar los retrasos que se daban en la tramitación del proceso, se cambiaron algunas cuestiones. Dentro de ellas se establecieron recursos de apelación sin efectos suspensivos. Entonces, tampoco es que haya servido de mucho para agilizar el trámite de los procesos, pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que hay varios recursos de apelación que no tienen efectos suspensivos, específicamente esos que regula la ley del organismo judicial, todos estos de los que hablamos. Lo del artículo 66 literal C, que es el rechazo de recursos frívolos o improcedentes, lo del artículo 67, que es la enmienda del procedimiento, o en general lo del artículo 140, que es la resolución de los incidentes, no tienen efectos suspensivos. Salvo en el artículo 140, sí habría que hacer alguna acotación. El artículo 140 dice: la última oración del primer párrafo, la apelación tendrá efectos suspensivos en los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto principal, es decir, aquellos que se tramitaron dentro de la pieza principal, no los que se han tramitado en cuerda separada. Entonces dice: en los otros casos no tendrá dichos efectos